momento de informarnos con el resumen más importante del día a esta hora. En France 24 es momento de actualizar la agenda informativa. Por eso los invito a que se queden conmigo en este espacio directo América. Soy Daniela Blandón Ramírez. Estos son nuestros titulares. Nuevos ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. Kiev dice haber atacado 12 refinerías rusas en su segunda mayor ofensiva con drones desde el inicio de la guerra. Y a Moscú le atribuyen varias víctimas por ataques aéreos contra las ciudades de Kharkiv y Sumy. Finaliza sin grandes acuerdos la séptima ronda de negociaciones de paz entre Israel y Líbano, mientras Tel Aviv intensifica su ofensiva y reporta su primera baja militar en un mes. El gobierno de Benjamin Netanyahu justifica su incursión en una supuesta violación del alto al fuego por parte de Hezbollah. Más de 1.800 muertos de casi 4.000 casos confirmados. Estas son las más recientes cifras entregadas por la República Democrática del Congo sobre el ébola. Las dificultades sanitarias siguen impidiendo la respuesta al brote en medio de protestas del personal que exige el pago de salarios. Vamos a iniciar con la guerra entre Rusia y Ucrania, que se recrudece, con Kiev lanzando su segundo mayor ataque con drones desde el inicio del conflicto en febrero del 2022, pero sin medios suficientes para derribar los misiles rusos, según advirtió el presidente Volodymyr Zelensky, quien sigue pidiendo más ayuda militar de Estados Unidos. Al menos 6 personas murieron en Ucrania durante la noche del miércoles al jueves en ataques aéreos contra las ciudades de Kharkiv y Sumy. De su lado, las autoridades rusas informaron que drones kamikazes ucranianos mataron a 2 civiles e hirieron a otros 5 en la región fronteriza de Briansk. Veamos. Tras más de 20 horas de búsqueda, los equipos de rescate ucranianos sacan de entre los escombros un cadáver. Un civil ha fallecido en un ataque ruso perpetrado el día anterior contra este edificio en Kramatorsk. Ante la multiplicación de los ataques rusos, las autoridades de esta ciudad de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, ordenaron la evacuación de unos 500 niños y sus familias, que aún vivían en la ciudad. También en la región de Kiev, los ataques son cada vez más numerosos y mortíferos. A lo largo de esta vía, los ferroviarios retiran uno a uno los cadáveres de las víctimas de la ofensiva contra una concurrida estación a 30 kilómetros de la capital. Un vecino relata una noche de horror. El ruido era ensordecedor y como la alerta aérea seguía vigente, no me atrevía a mirar a mi alrededor. Después hubo explosiones, edificios que se derrumbaban y mucho humo. Hay una estación de tren cerca y al rato vi a gente cubierta de sangre corriendo por la calle. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó durante las últimas noches 115 drones de largo alcance y 28 misiles, pero solo se pudieron neutralizar 98 drones. Las defensas antiaéreas ucranianas no lograron interceptar ninguno de los misiles. Zelensky achaca esta debilidad a los retrasos en las entregas de los interceptores de misiles previstas para 2025. Ucrania ha empezado a recibir aproximadamente 3 veces menos misiles antibalísticos para defender nuestro estado. Esta situación está relacionada principalmente con la guerra, o como ahora es correcto decir, con las hostilidades y las guerras en Medio Oriente. La semana pasada, Zelensky volvió a viajar a Washington para intentar convencer a Donald Trump de que le suministrara misiles Patriot, los únicos capaces de interceptar los misiles rusos más avanzados. Pero según el Financial Times, Trump rechazó esta petición debido a la escasez de Patriot en las propias reservas estadounidenses desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. El petróleo gana casi un 2% y el oro cotiza en su mayor nivel en 7 semanas en mercados internacionales ante la falta de anuncios sobre el restablecimiento del flujo de buques por el estrecho de Hormuz. Irán y Omán anunciaron el miércoles un acuerdo sobre las coordenadas geográficas de una ruta marítima a través de este importante paso fluvial. Sin embargo, un pacto más amplio que implique su reapertura está aún en negociaciones. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump insistió en que la firma de un acuerdo es inminente
pero volvió a advertir que asestará golpes duros a la República Islámica si las conversaciones fracasaban. Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ataques con misiles y drones en las provincias de Marib y Hadramut, que dejaron al menos 38 muertos. El grupo armado justificó su acción en el supuesto despliegue de militares de Arabia Saudita en esta zona bajo su control. También aseguró que cientos de combatientes resultaron heridos y que campamentos militares, depósitos de armas y vehículos fueron destruidos. Los hutíes están alineados con Irán y declararon un bloqueo naval desde el mes pasado en el Mar Rojo, que es una ruta por la que pasa el 70% del petróleo de Arabia Saudita. Nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación a gran escala y alta calidad dirigida a concentraciones militares enemigas saudíes en las zonas de Al-Waik, Al-Bar, Al-Taniyat y otros campamentos pertenecientes a las llamadas Primera y Tercera División de Emergencia, utilizando un gran número de misiles balísticos y drones. Actualizamos ahora información sobre el Líbano. Israel continúa atacando el sur del país con un saldo de al menos 8 heridos este jueves, al tiempo que reporta 2 bajas militares, las primeras en más de un mes. Simultáneamente, en Roma concluyó la última ronda de la nueva ronda de negociaciones de paz con la mediación de Estados Unidos. Ethel Bonet, nuestra corresponsal en Beirut, nos habló más temprano de los resultados de los diálogos. Pues la verdad es que ha habido avances, pero están siendo muy lentos. En este caso se han creado 3 grupos de trabajo, uno a nivel militar, otro diplomático y el otro jurídico, donde más escollos ha habido evidentemente es en el militar, donde se está hablando de esas zonas piloto que se han empezado a implementar hace un par de semanas en lo que son 3 localidades en el sur del Líbano, y que estas son Zautar al-Garbella, Frat y Esrifa. Y está siendo un proceso bastante largo donde ha habido ese primer despliegue de las tropas libanesas y un supuesto repliegue, en este caso, de las tropas israelíes. En este caso, en estas nuevas conversaciones, se quería haber ampliado esas zonas piloto a otras 2 zonas, entre ellas eran Hiam y Ben Jebel, que son 2 de los feudos de Hezbollah, y esto también era un poco para demostrar que realmente el ejército libanés puede desplegarse en una zona donde había bastante fuerza, ¿no?, y de Hezbollah, y donde seguramente habrían armas y municiones, y ellos llevarían ese retiro, ¿no?, de esas armas y municiones, porque hay que recordar que el final último de estas conversaciones son que haya ese desarme por parte de Hezbollah, y esto también quería el propio Líbano, que fuera una prueba para demostrar que eran capaces. Pero la verdad es que por el momento, por la parte israelí, no quieren, ¿no?, que haya un avance en esas zonas pilotos, sino que primero se desmantelen las armas de Hezbollah en esas 3 zonas que ya he comentado, y para esto también el problema que hay es que se necesita lo que es un mecanismo de verificación en el que actúan 3 países, Israel, el Líbano y un tercer país, porque Estados Unidos no quiere estar presente en el sur del Líbano. Entonces se estaba debatiendo qué país podía ser este tercer país, y parece en todo caso que va a ser Italia, porque precisamente Francia, que también había dicho que ellos querían participar, Israel no quería que Francia fuera partícipe de este comité, y entonces seguramente va a ser Italia. En cuanto en la última parte, que es la judicial, se ha hablado del intercambio de prisioneros. No vamos muy lejos en esta región para hablar de fiscales israelíes que acusaron este jueves a un colono judío por el asesinato de Aude Hatalin, quien era un destacado activista palestino que participó en el documental ganador del Oscar de 2025, No Other Land. Se trata de la primera acusación de este tipo en más de 7 años, en medio de un aumento de la violencia de los colonos en territorio ocupado. Yinon Levy está acusado de homicidio imprudente por la muerte del líder social el año pasado en Cisjordania. Según Naciones Unidas, desde que estalló la guerra en Gaza en octubre del 2023, los soldados y colonos israelíes han matado al menos a 1.100 palestinos. Vamos ahora a República Democrática del Congo. El gobierno del país africano elevó a 1.801 el número de muertos del que ya se considera el segundo brote de ébola más grande de la historia, con una tasa de letalidad cercana al 50%. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado para intensificar la respuesta, que se dificulta por la falta de recursos sanitarios. Previamente contactamos con el doctor Hugo Pizzi, quien es infectólogo y epidemiólogo, y le consultamos qué tan grande puede ser la magnitud de esta epidemia. Esto nos dijo.
evidentemente estamos ante un problema muy grande, pero quizás agravado el problema por las circunstancias que tiene esa zona de Ituris, que está dentro de la República Democrática del Congo, porque hay, por ejemplo, tropas rebeldes, hay dificultades, hay huelgas, hay infinidad de situaciones que no hacen a la medicina en sí. De todos modos, quiero que sepan que este es un virus directamente nuevo respecto a todos los que hemos conocido antes, porque los anteriores del 2014 tienen vacuna. El Bundibugyo, no tiene vacuna y lo único que hay para salvar a esta gente es sacar plasma de alguien que padeció y se salvó de la enfermedad y colocárselo. La gente en general, tanto enfermeros como dignatarios y generalmente personas que trabajan sobre el tema, saben y están mucho más entrenados que antes. Ahora saben cómo hay que enterrar los cadáveres, ahora saben cómo hay que tratar con lo poco que se tiene. Pero la gran ventaja, Daniela, es que al haber cerrado las fronteras, ha habido pocos casos en países vecinos, caso de Uganda, caso de la República Centroafricana, se está controlando más eso. Yo creo que con la ayuda humanitaria y con las normas que se están siguiendo se va a poder controlar, porque debo decirle que ya son, aunque existe un subregistro marcado, 4.000 casos, de los cuales evidentemente hay que agregar los 1.800 fallecidos, ¿no? En otras noticias del día, al menos 100 subió la cifra de muertos durante la crisis que estalló hace una semana en Ceuta por la entrada masiva de migrantes procedentes de África. Así lo reveló el líder del enclave durante una reunión del Parlamento Europeo, quien agregó que de los aproximadamente 72.000 migrantes que ingresaron en este territorio español solo en los últimos días, entre 3.000 y 5.000 todavía no han salido. Por su parte, UNICEF España calcula que unos 1.200 menores no acompañados permanecen en la ciudad y pidió su acogida en la península. Antes de esta crisis, más de 500 niños menores no acompañados, y ahora la situación pues es una situación de contingencia, una situación de crisis migratoria en la que tenemos que actuar de forma urgente y de forma rápida para darles la mejor acogida posible. Seguimos en el continente, en nuevas medidas en Europa en medio de la fuerte ola de calor que lo azota. Italia tomó la medida sin precedentes de declarar el máximo nivel de alerta sanitaria en todas sus ciudades principales. Esta declaratoria del Ministerio de Salud se extiende desde Palermo, en la isla sureña de Sicilia, hasta Bolzano, en el norte montañoso, e indica una posible emergencia sanitaria, ya que las altas temperaturas prolongadas representan un grave riesgo para la salud de la población. La ola de calor se desplazó hacia el este del continente y esta semana Austria alcanzó temperaturas récord nacionales de 41,2 grados Celsius. Hungría apagó las luces de algunos de sus edificios más emblemáticos para ahorrar energía. Y Rumania se prepara para hundir 4 barcazas llenas de rocas en el río Danubio, que están mínimos históricos, para desviar agua a su único reactor en funcionamiento y así garantizar su operación. No es fácil porque hace demasiado calor. Intentamos evitar salir durante la parte más calurosa del día y en su lugar salimos por la tarde o temprano por la mañana. Así que intentamos pasar aquí 5 minutos y luego irnos a la sombra para descansar y refrescarnos. Y la UEFA no retrocede ante la FIFA. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol aseguró este jueves que mantendrá su boicot a las competiciones del órgano rector del fútbol mundial, incluidos en la Copa del Mundo, pese al abandono del plan de abrir la instancia internacional a inversores privados externos. La presión crece mientras aseguran que no hay garantías para que los intentos de desfigurar el fútbol no se vuelvan a producir. En ese contexto, a través de un comunicado, la Conmebol expresó su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales de la FIFA y llama a preservar la institucionalidad. Recordemos que el miércoles la FIFA ratificó su respaldo al presidente Gianni Infantino, aunque reconoció las fallas de su polémica propuesta.